Un saludo muy cariñoso para todos en este día, jueves 6 de agosto. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. La transfiguración del Señor. 6 días después, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa le hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y le dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llamó a 3 de sus discípulos para subir a la montaña. Esta acción muestra cómo se complementa la estructura interna que le va dando Jesús a su trabajo. Lo hizo por niveles. Está la multitud a la que sigue atendiendo, luego están sus discípulos, que no sabe cuántos son, pues en alguna ocasión envió a 72. Luego un siguiente nivel que son los 12, a quienes les hace mayor seguimiento, y de esos 12 saca estos 3 y los lleva a la montaña. Estos 3 también lo acompañan en la agonía de Getsemaní. De los 3 es Pedro quien toma la representación de todos, y así queda conformada la estructura organizativa total y disponible, y con sostenibilidad posible. Con esos 3 discípulos los lleva aparte a una montaña elevada. Recordamos que en su tiempo esa montaña elevada es sinónimo de mayor cercanía al Señor. El texto dice: delante de ellos, como si hubiese sido con ese propósito que lo llevó. Quizás lo llevó para ser los testigos de esa experiencia significativa que empezó por hacer parte de la formación recibida como discípulos. Estos 3 discípulos que guardaron una experiencia muy significativa que hoy es muy valorada en el estudio del manejo de proyectos y de fines. Delante de ellos se transfiguró. Mateo describe los cambios que mostró: su rostro resplandeciente como el sol, la luz que no conoció caso, su ropa blanca como la luz. Al preguntarnos desprevenidamente esa figura a qué momento corresponde en la vida de Jesús, no hay duda que la respuesta es que corresponde a la figura del resucitado. Entonces, estos 3 discípulos visualizaron la figura de Jesús resucitado con anticipación, y esto es fundamental para lograr una buena motivación, pues prevén hacia dónde dirigen y hacia dónde ven la meta, a dónde van a llegar si se sigue con ese camino con Jesús. Ven a Jesús dialogando con Moisés, y esos personajes, y Elías, esos personajes más importantes del Antiguo Testamento, como diciendo que es una unidad desde la creación con Moisés, pasando por los profetas hasta Jesús resucitado. En el relato, Pedro, que no entiende nada de lo que está pasando, les hace una sugerencia motivado por qué bien se está aquí, que es la expresión propia de una meta alcanzada. Sin embargo, resulta ser como una tentación, pues es querer vivir la meta sin haberla trabajado, sin haber recorrido el camino que la lleva hasta ella. La voz salida de la nube luminosa que lo cubrió todo, a continuación de la respuesta de Pedro, dio claro el proceso.
Se disfruta de esa meta aceptando a Jesús como hijo querido del Padre y siendo su discípulo, aprendiéndolo de Él, escuchándolo a Él. Cuando los 3 discípulos reaccionaron del impacto del miedo generado por este fenómeno, se encontraron con un Jesús en su normalidad, ayudándolos a no tener miedo y dispuesto a bajar de la montaña, a continuar el camino, como diciendo, si queremos llegar a esa meta, el camino es este. Es mejor alcanzar la meta mediante el proceso natural, sin querer desconocerlo. Vivir siguiendo a Jesús con esta imagen quizás produjo en esos discípulos más inquietudes que solo fueron confirmadas con la seguridad profesada en la resurrección. Visualizar la meta con anticipación lleva a animar y a orientar los pasos que se van dando por el camino. Jesús el Maestro sabe a dónde va, sabe cuál es el camino y qué le implica. Hacia allí se dirige con sus discípulos. También el discípulo o los discípulos pueden hacer suya esa meta y saber que también que para alcanzarla es necesario correr el resto del camino con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.